Buenos días, jóvenes. Las clases anteriores hemos desarrollado diferentes modelos de la física, lo cual nos ha llevado a las ecuaciones que ustedes ven en este momento en la pantalla. Tenemos la ecuación de onda, que nos describe los movimientos ondulatorios de un medio elástico. La ecuación térmica, también denominada ecuación de difusión, que nos describe cómo se está propagando una característica física en un medio. En este caso, o en el caso que hemos nosotros utilizado, es el calor que se propaga en una región del espacio, pero también puede ser la concentración de partículas en un fluido, y en ese caso tendríamos la ecuación de difusión. Tenemos la ecuación estacionaria, que se obtiene de ambas, de cualquiera de estas, en particular la he tomado de la primera, si es que nuestra incógnita no depende explícitamente del tiempo. Y esta es la ecuación de Helmholtz, que es un caso particular de la ecuación de onda, cuando los procesos que se estudian tienen comportamiento armónico. ¿Qué significa? Significa que nuestro U es decir, tenemos el U, que es una función de X y T, y lo vamos a poner como un U que es solamente función de X por E a la menos I omega T. Entonces, cuando tenemos nosotros esta forma y lo reemplazamos aquí, en esta expresión, considerando de que el ρ de X es constante, el K de X es constante, bueno, con el Q igual a 0, vamos a obtener esta ecuación denominada ecuación de Helmholtz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Son los tipos más importantes de ecuaciones de la física matemática. En el caso de esta ecuación de onda, o en todo caso, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? No hay preguntas, todo está claro entonces. Bien, entonces, con respecto a estas ecuaciones, así como están, he querido traerlos a manera de resumen. Es importante mencionar que estas funciones ρ, c, k, en términos generales, son funciones positivas y tienen un límite inferior, que es un valor constante. ¿Está claro? Es decir, tenemos que esta C, por ejemplo, en la ecuación de conducción térmica, nos representa la capacidad calorífica, y entonces esta capacidad calorífica es un valor constante, al menos en los casos más sencillos que nosotros estudiamos, es constante. Pero puede variar, pero no va a ser menor a cierto valor constante. Es decir, siempre va a ser mayor que 0. Y va a tener un límite inferior. Igual la densidad tiene un límite inferior. En este caso, K viene a ser, en este caso, el coeficiente de conducción térmica. ¿Está bien? Y el X, aquí nos está representando un punto del espacio euclidiano n-dimensional. Es decir, aquí realmente tenemos n ecuaciones. ¿Está claro? O tenemos una ecuación con n variables. Una ecuación con n variables. Bien, entonces, estas son características generales que se cumplen para todas estas expresiones. Ahora, ya yendo a aspectos específicos, la ecuación de onda dijimos que nos representa las oscilaciones de un medio elástico. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que este ρ
nos va a representar la densidad del medio. Este K de X nos va a representar las características elásticas del medio. En este caso va a definir la tensión. Voy a ponerlo mejor en todo caso. Características elásticas del medio. Lógicamente me refiero al medio que está oscilando. ¿Está claro? El medio que está oscilando. Este Q de X nos va a representar la resistencia del, voy a ponerlo, entorno, que es otro medio. Es decir, aquí nosotros tenemos, nos representa las características elásticas del medio que oscila. Por ejemplo, una cuerda. Si es una cuerda, va a ser la tensión de la cuerda. Mientras que esto nos representa la resistencia del entorno. Por ejemplo, la resistencia del aire. O si la cuerda, imagínense que esté en el agua, entonces es la resistencia del agua a las oscilaciones. ¿Está claro? Y esto que está aquí nos va a representar la fuerza externa. La fuerza externa que es aplicada a la cuerda. Entonces, nosotros de esa manera tenemos las características. Y el U en todos los casos es nuestra función incógnita. En todos los casos es nuestra función incógnita. Jóvenes, cuando hemos deducido esta ecuación, todos estos términos han quedado claros. Lo único que quería es hacer una especie de resumen. De la misma forma, nosotros tenemos para la ecuación de conducción térmica, vamos a tener de que este ρ va a ser la densidad del medio en el cual se propaga el calor, o la densidad del medio en la cual se propaga la sustancia, si es que es una ecuación de difusión. Vamos a tener nosotros, para el caso de calor o conducción térmica, este va a ser el calor específico. El calor específico. Este K es el coeficiente de conducción térmica mientras que el F nos va a representar la densidad de fuentes de calor. Jóvenes, cuando menciono fuentes, también me estoy haciendo referencia a los sumideros, ¿está claro? De fuentes de calor o de sumideros de calor. Entonces, estas son las características que tenemos con respecto a la conducción térmica. Con respecto a la ecuación estacionaria y la ecuación de Helmholtz, no voy a mencionar más, porque de por sí estas se obtienen a partir de estas dos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta con respecto a estas ecuaciones? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿O está todo claro? Muy bien. Entonces, aquí solamente quiero mencionarles lo siguiente. El caso más sencillo, los casos más sencillos de estas ecuaciones, cuando el ρ de x es constante, el k de x es constante, el q de x es igual a 0. Esto nos va a llevar a una ecuación que tiene la siguiente forma. La segunda derivada de u con respecto al tiempo menos un a al cuadrado, nabla al cuadrado de u, esto va a ser igual a un f de x, t. Esta es, jóvenes, la forma más sencilla de la ecuación de onda y es con la que nos encontramos con mucha frecuencia. De la misma forma, nosotros podemos hablar de
una ecuación más sencilla de la ecuación de conducción térmica, y en este caso tenemos la derivada de U con respecto al tiempo menos A cuadrado, nabla cuadrado de U es igual a un F de X T. Entonces, esta es la forma más sencilla de la ecuación de calor. De forma correspondiente, nosotros aquí tenemos de que esto se va a convertir, la forma más sencilla, en nabla al cuadrado de U igual a un F de X. Y aquí me he equivocado en algo, jóvenes. Esta es una ecuación estacionaria, por lo tanto, ya no depende de T. Esta es la que se conoce como la ecuación de Poisson. Y si es que el f de x es igual a 0, entonces nosotros tenemos la ecuación de Laplace. Ecuaciones que son muy importantes en la física, porque hay muchos procesos que se reducen a ellos. Bien, jóvenes, entonces, con respecto a las ecuaciones de la física matemática, esto es lo que finalmente quería mencionarles. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes. Entonces, creo que ya quedó claro, ya queda de ustedes revisar la literatura para saber cómo es que se modelan estas ecuaciones y cómo se llega a ellas. Por ejemplo, normalmente los problemas que tienen que ver con teoría del potencial, campos vectoriales, nosotros llegamos a ecuaciones de Poisson o ecuaciones de Laplace, donde encontramos problemas con campos vectoriales. Por ejemplo, en la dinámica de fluidos, en la mecánica de fluidos, nosotros habitualmente trabajamos con fluidos estacionarios o laminares, los cuales son fluidos que tienen potenciales. Entonces llegamos a este tipo de ecuaciones en los problemas de hidrodinámica. En los problemas en los cuales nosotros tenemos, como les mencioné, comportamientos armónicos, normalmente de la ecuación de onda solemos llegar a la ecuación de Helmholtz. También podemos llegar a la ecuación de Helmholtz a partir de la ecuación de difusión térmica. ¿Está claro? También llegamos a la ecuación de Helmholtz. Entonces, es una ecuación para procesos estacionarios. Para procesos también estacionarios. Esta se llama ecuación de Helmholtz estacionaria, pero asociados con un comportamiento armónico de las funciones con respecto al tiempo. Bien, entonces, con esto culminamos esta primera parte y vamos a lo siguiente. Todas estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. Aquí tengo una segunda derivada con respecto al tiempo y aquí tengo una segunda derivada con respecto a las coordenadas espaciales. Entonces son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. Todas estas nos resumen una amplia cantidad de fenómenos físicos. Estos nombres son solamente, digamos, relativos porque son los procesos por medio de los cuales hemos llegado a ellos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar en forma general estas ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Nosotros, para simplificar el estudio, vamos a ver el caso con dos variables independientes.
estas variables independientes, vamos a tomar la X y Y. Entonces, para este caso, nosotros tenemos dos variables independientes y una, en todo caso, función incógnita que va a depender de esas dos variables. Vamos a llamarle U de X y Y. Entonces, eso es con lo que nosotros vamos a trabajar ahora. La forma más general de escribir una ecuación en derivadas parciales de segundo orden es la siguiente. Vamos a decir que es una función f que depende, en primer lugar, de mis variables independientes, depende de la función incógnita, depende de las primeras derivadas de la función incógnita con respecto a las variables independientes, depende de las segundas derivadas de la función incógnita con respecto a las variables independientes, y esto lo igualamos a cero. Esta es la ecuación diferencial o la forma en que podemos escribir la ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden de manera más general. Entonces, de estas ecuaciones, nosotros podemos clasificarlas. Las vamos a clasificar según la expresión. Entonces, nosotros vamos a reescribir esta ecuación en forma más explícita. Y para eso vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a tener un A, 1, 1, U, XX, la segunda derivada con respecto a X, más 2 veces A1, 2, la segunda derivada mixta de U, más un A2, 2. Y aquí vamos a tener la segunda derivada de U con respecto a Y, más, y aquí vamos a llamarle una función, como no es la misma, le pongo un F1 de las variables, la función incógnita y sus primeras derivadas. Y esto igual a 0. Esta va a ser, jóvenes, nuestra ecuación 1. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, en esta ecuación 1 que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, estos A11, A12, A22 son coeficientes. ¿Está bien? Son coeficientes. Y estos coeficientes, en términos generales, son funciones de las variables, la función incógnita, y podrían ser de las primeras derivadas, pero lo vamos a dejar ahí. En términos generales son funciones de X, Y y U. Vamos a trabajar con esos casos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. La ecuación 1, se denomina lineal, con respecto a las segundas derivadas si las funciones, o en todo caso mejor voy a poner si los coeficientes, creo que es mejor, los coeficientes ¿cuáles son los coeficientes? Repito, el A11, A12 y el A22
son funciones solo de las variables independientes, es decir, de X y de Y. En este caso, jóvenes, la ecuación se denomina lineal con respecto a las segundas derivadas. ¿Está bien? Vamos a tener otra definición. Nosotros vamos a decir que se denomina ya no lineal, sino en este caso vamos a decir que se denomina cuasi lineal con respecto a las segundas derivadas. Si los coeficientes son funciones, ya no voy a colocar solo, sino voy a colocar de que son funciones de X, Y nuestra incógnita U. ¿Está bien? Nuestra primera incógnita U. Entonces, estas son las clasificaciones. Estas son las clasificaciones. Ahora, nosotros adicionalmente vamos a decir lo siguiente. Si la ecuación 1 podemos escribirla de la siguiente manera, y vamos a tener nosotros lo siguiente: un A11 segunda derivada de U con respecto a X más A12 segunda derivada mixta de U más A22 segunda derivada de U con respecto a Y más B1 primera derivada de U con respecto a X más B2 primera derivada de U con respecto a Y más CU más un F igual a 0. Si nosotros tenemos esto y los coeficientes ¿cuáles son los coeficientes? A11, A12, A22, B1, B2, C y la función F, vamos a ponerlo así, y la función, porque F ya no es un coeficiente. Coeficiente solo es lo que acompaña a U y a sus derivadas. Y la función F dependen solo de las variables independientes. Entonces, la ecuación se denomina lineal. La ecuación se denomina lineal. Es decir, esta ecuación, la ecuación número 2, va a ser una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden lineal. Y para completar esto, si nuestra función f es idénticamente nula, entonces ustedes ya saben cuál es el término, homogénea. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de escribir? ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpe. Sí, dígame. Están dos tipos de ecuaciones diferentes, las dos lineales. ¿Cuál es la...? Estas son lineal con respecto a las segundas derivadas, solamente con respecto a esta parte. No es lineal con respecto a las primeras derivadas o a la función. Esta es ya la función lineal total. ¿Está claro? Ok, gracias.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bien, jóvenes. Entonces, nosotros tenemos estos tipos de ecuaciones. En términos generales, vamos a trabajar con esta ecuación. Nos va a interesar esto. Y la pregunta que viene es la siguiente. ¿Hay alguna forma de escribir esta ecuación de manera más sencilla? Tengan en cuenta que en términos generales estamos en un espacio n-dimensional. ¿Qué significa? Que aquí voy a tener n derivadas dobles y también voy a tener cierta cantidad, normalmente n más 1, derivadas mixtas, ¿está claro? Derivadas mixtas. Entonces voy a tener una gran cantidad de derivadas de segundo orden. Y es posible esas derivadas de segundo orden llevarlo a una forma más sencilla. Por ejemplo, una forma más sencilla sería que no esté presente esto que está acá, que solo haya derivadas dobles. U otra forma más sencilla es que no haya derivadas dobles, solo haya una derivada mixta acá. Entonces, lógicamente, si queremos nosotros trabajar con estas ecuaciones, debemos de buscar primero simplificarlo para poder después resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a buscar de qué manera nosotros lo simplificamos. Entonces, para eso, vamos a coger esta ecuación. Vamos a trabajarla en la siguiente pizarra. Disculpen, jóvenes, aquí pasó algo. Ya. Entonces, nuestra tarea ahora es la siguiente. Esta ecuación necesitamos llevarlo a una forma más sencilla. ¿Está bien? Entonces, para eso nosotros vamos a cambiar las variables. Entonces, nuestra pregunta aquí va a ser la siguiente. ¿Qué transformación de las variables? Y cuando me refiero a la transformación de las variables, me estoy refiriendo a encontrar una nueva variable psi, que va a ser una función de x y de y una función eta, que va a ser igual a una función psi de x y de y, es decir, nuestras nuevas variables van a ser psi y, psi y eta. Entonces, ¿qué transformación de las variables nos permite simplificar la ecuación 1? Entonces, esta es la pregunta que vamos a responder en la clase de hoy. Jóvenes, tengan en cuenta de que esta que está acá, nosotros podemos considerarla como una forma cuadrática. ¿Está claro? Podemos considerarla como una forma cuadrática. Entonces, la forma más sencilla de la forma cuadrática, acuérdense de su curso de álgebra lineal, es la forma canónica. Entonces, lo que vamos a buscar es una transformación de las coordenadas, imaginando que es un espacio vectorial, una transformación de las coordenadas que nos permita llevar esta expresión a su forma canónica. Y este procedimiento justamente se llama así, llevar
la ecuación diferencial a su forma canónica. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos. Tenemos la transformación. Entonces, vamos a aplicar este cambio de variables y vamos a ver la ecuación que se obtiene. Y en la ecuación que se obtiene vamos a imponer algunas condiciones a estas nuevas variables para que esto se simplifique. Entonces, continuemos. Vamos a transformar transformemos la ecuación 1. Para hacerlo vamos a tomar las derivadas. Bien, tenemos lo siguiente. La derivada de u con respecto a x es igual a lo siguiente. Fíjense, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de u con respecto a psi multiplicado por la derivada de psi con respecto a x más la derivada de u con respecto a eta por la derivada de eta con respecto a x. Esto yo puedo escribirlo de la siguiente forma. Esto que está aquí lo voy a escribir como u psi que multiplica a psi x más u eta que multiplica a eta x. Entonces esto que está aquí voy a escribirlo aquí arriba. Esto va a ser igual a u, la primera derivada de u con respecto a psi, multiplicado por la derivada de psi con respecto a x, más la derivada de u con respecto a eta por la de eta, la derivada de eta con respecto a x. Entonces nosotros tenemos ya esta primera derivada. De la misma forma escribimos nosotros la derivada de u con respecto a y. En este caso vamos a tener de nuevo el u psi, pero vamos a tener multiplicado por la derivada de psi con respecto a y, más el u eta multiplicado por la derivada de eta con respecto a y. Jóvenes, ¿esto quedó claro? A ver, escriban sí, escriban no o comenten algo. ¿Quedó entendida esta transformación? Profesor, ¿podría volver a repetir esta última parte, por favor? Muy bien. Lo repetimos entonces. Nosotros sabemos que si tenemos una función, y es igual a una función de u y b, no, mejor vamos a ponerlo así. Voy a ponerlo, z es una función de x y y. Tenemos que el diferencial, el diferencial de z va a ser igual a ¿cuánto? La derivada de f con respecto a x por diferencial de x más derivada la derivada parcial de f con respecto a y por diferencial de y. Si nosotros, digamos, esto lo dividimos con respecto a algún parámetro, llamémosle t, vamos a tener entonces nosotros lo siguiente acá. Esto que está aquí es derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Disculpen. Esto, jóvenes, no es otra cosa que esto que está acá o esto que está acá, cambiando las variables correspondientes. ¿Quedó entendido? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros la primera derivada. Ahora, necesitamos las segundas derivadas. Vamos a tener primero el u xx. Va a ser igual. Voy a desarrollarlo abajo y después lo copiamos arriba. ¿Está bien? Entonces nosotros aquí vamos a tener el uxx es
ux derivar a x. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Voy a tener u psi x por psi x más u derivada psi por psi xx. Jóvenes, estos dos corresponden solamente a este. Más, aquí tengo u eta x por eta x más, y aquí vamos a tener u eta por eta xx. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros ahorita tenemos. A continuación, hacemos lo siguiente. Necesito esto expresarlo ya no con x, sino con psi. Entonces, aquí yo tengo, donde veo el psi, voy a poner esto mismo que está acá. Entonces, esto va a ser igual. Fíjense, en vez de este psi, de este u, aquí voy a poner el psi. Entonces vamos a tener psi, y este nuevo psi es psi multiplicado por psi x, y con este se hace un psi x al cuadrado. Más, vamos a tener este que está acá, y vamos a tener u, en todo caso, u psi eta multiplicado por psi, en todo caso, sí, psi x eta x. Estos dos corresponden solamente a esto. Este lo dejamos como está. Más u psi xx más, aquí vamos a tener u eta psi, y vamos a tener por psi x eta x más u eta por eta x al cuadrado más, y este lo dejamos igual, u eta xx. Bien, entonces nosotros tenemos esto que está acá. Entonces aquí ya podemos escribir nuestro resultado final. Esto va a estar aquí, u psi por psi x al cuadrado más este que está acá, jóvenes, este término, y este término que está acá son iguales, porque la segunda derivada es conmutativa y esto simplemente es un producto de funciones. Por lo tanto, vamos a escribir dos veces u psi eta por psi x eta x. Más, y aquí nosotros vamos a tener, voy a escribir primero este término, u eta por eta x al cuadrado más u psi por psi xx más u eta por eta xx. Jóvenes, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Es necesario que este cálculo lo tengan ustedes claro. ¿Está bien? Entonces, asumo que no hay preguntas. Muy bien. No hay preguntas, entonces. Borro esto. Ya. Los siguientes términos ya no los voy a calcular. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Simplemente los voy a escribir. Entonces, nosotros vamos a tener acá el u, x, y, que va a ser igual a un u, psi, que multiplica a psi x por psi y, más un u psi eta
que multiplica a psi x por eta y más psi y por eta x. Yo creo que es evidente de dónde salen estos términos. U eta eta que multiplica a eta x por eta y más u psi por psi x y más u eta por eta x y. Entonces nosotros tenemos aquí esta expresión. Para la siguiente expresión, nosotros tenemos exactamente esta que está acá, solo que en lugar de x vamos a tener y. Entonces tenemos u, y, va a ser igual a u, psi, multiplicado por psi de y al cuadrado, más 2 veces u, psi, eta, por psi, y, eta, y, más u, eta, por eta x, disculpen, eta y al cuadrado, más u, psi, por psi, y, más u, eta, por eta, y. Todo esto, jóvenes, vamos a denominarlo 3. Entonces, tenemos nosotros esto que está acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazarlo en 1 y ver qué es lo que obtenemos. Al reemplazar la expresión 3 en la expresión 1, obtenemos lo siguiente. Un momentito, necesito un poquito más de espacio acá. Así que vamos a correrlo todo un poco. No mucho, suficiente. Entonces, vamos a obtener nosotros lo siguiente. En primer lugar, vamos a tener un A11 de U que ya no va a ser de XX, sino va a ser de un psi. Y esto le voy a poner una raya encima. Es decir, no es el mismo coeficiente, es otro coeficiente. Más 2 veces A12, otro coeficiente U de psi eta, más el A22 U de psi, disculpen, aquí es U de eta, también es otro coeficiente, más una nueva función f de las variables que en este caso van a ser psi, eta, u de psi y u de eta, con sus respectivos coeficientes internos. Y esto va a ser igual a 0. Esta va a ser nuestra expresión 4. Entonces, nosotros al reemplazar esto acá, obtenemos esto. Donde, y esto es lo más importante de esta parte. Entonces, vamos a reemplazar. Y al momento que reemplazamos, vamos a ver solamente este A11 cómo se transforma en esto. ¿Está bien? Entonces, necesitamos, al momento que reemplazamos, los que nos dan las segundas derivadas con respecto a psi, es este término y este término. ¿Está claro? Estos 3 términos nos dan la segunda derivada con respecto a psi. No hay segunda derivada con respecto a psi en otro término acá. Significa que este A11 con su raya arriba va a ser igual. Este que está acompañado de este A11. Entonces vamos a tener un A11. Esto está aquí. Necesito entonces por esto que está acá, por el psi x al cuadrado. Más este que está acá, 2a
A12 si X si Y, más A22 si Y al cuadrado. Entonces tenemos que el A11 tiene esta forma. De la misma manera, vamos a hallar los otros coeficientes. No nos interesan por el momento los coeficientes que están acá. Entonces vamos a tener de que el A12 va a ser igual, disculpen, A11 si X eta X más A12 si X eta Y más si Y eta X más A22 si Y eta Y. Y finalmente tenemos que el A22 va a ser igual al primero, prácticamente A11, solo que en lugar de la derivada con respecto a X, vamos a tomar la derivada con respecto a Y. Aquí vamos a tener, disculpen, me estoy equivocando. No es solamente el sí, también tengo que cambiar la función. Este es eta. Aquí tenemos eta X, eta Y, más A22, eta Y al cuadrado. Bien, entonces tenemos esta expresión. Esta función, en términos generales, la que se obtiene solo que depende de psi, eta, u psi y u eta. Es decir, de nuevo, tenemos una ecuación del mismo tipo en esencia. ¿Está bien? No depende de las segundas derivadas. Y podemos inclusive ver un caso en el cual esto sea lineal. Hemos obtenido los coeficientes de la ecuación diferencial en las nuevas variables. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿qué transformación de las variables nos permite simplificar la ecuación 1? Entonces, la ecuación 4 tendría que ser más sencilla que la ecuación 1. ¿Qué me proponen ustedes para simplificar la ecuación 4? ¿Qué proponen, jóvenes, ustedes para simplificar la ecuación 4? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna idea? Eliminar A12. Muy bien. Esa es una buena propuesta. Eliminar A12. Sin embargo, yo les propongo lo siguiente. Vamos a eliminar el A11. Vamos a buscar de que el A11 se elimine. Van a ver el por qué esa es una mejor propuesta que eliminar el A12. Entonces, voy a tenerlo esto acá de todas maneras como referencia. Y vamos a decir lo siguiente. Elegimos nuestras variables psi y eta de tal manera que este A11 sea 0. ¿Está claro? Sea igual a 0. Entonces, para ello significa que nosotros tenemos que igualar esto a 0. ¿Está claro? Para eso significa que tenemos que igualar esto a 0. Entonces, aquí
Para ello, tomamos este psi, que es igual, hemos dicho, una función de x y ese eta, que es una función también de x y y, tomamos donde estas funciones, o en todo caso, este psi de x, y, es solución de la siguiente ecuación. Ecuación diferencial ordinaria. Bueno, disculpen, siguiente ecuación, no es ordinaria todavía. Y vamos a tomar lo siguiente, jóvenes. Tengo que igualar esto a 0, así que voy a reescribir esta ecuación, pero de la siguiente forma. A11 zx al cuadrado más 2A12 zy por zx o zx por zy más A22 zy al cuadrado. Y esto igual a 0. Esta es nuestra ecuación 5. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación y sabemos que la solución general de esta ecuación va a tener la forma phi de x, y igual a una constante. ¿Está claro? La solución general de esta ecuación tiene esta forma. Entonces, si nosotros elegimos un psi que sea igual a esta función, no a la constante nos va a determinar la familia de curvas, es decir, voy a tener una familia de curvas para un C1, C2, C3. Si elegimos una de estas curvas como nuestra curva coordenada, y lo reemplazamos acá, va a hacer de que todo esto sea igual a 0 y por lo tanto el A11 con su raya arriba va a ser igual a 0. Jóvenes, esto que les acabo de explicar, ¿está claro? No, profesor, ¿podría volver a explicar, por favor? A ver. Si tengo esta ecuación diferencial, a ver, vamos a tener lo siguiente. Digamos que tengo x. A ver, ¿cómo explicarles de forma clara? Una solución de esta ecuación, digamos que sea un z, que es igual a un phi de x, y. Esta es una solución. Entonces, si en lugar de z yo reemplazo este phi, esto se hace igual a 0. ¿Está claro? O sea, si es solución de 5, si este z es solución de 5, entonces, si tengo el A11 phi x cuadrado más 2A12 phi x phi y más A22 phi y al cuadrado, esto tiene que ser idénticamente 0. ¿Eso está claro o no? Sí, hasta ahí sí. Ok, listo. Pero esta es una solución particular. La solución general va a ser cuando diga de que esto es constante. Es decir, este z nos va a ser equivalente a cada una de estas expresiones. ¿Está claro? A cada una de estas expresiones. Pero dejémoslo acá. Entonces, tenemos esto. Jóvenes, hay un par de lemas
que me permiten afirmar ciertas correlaciones. No los voy a demostrar. Están en el video que les he compartido en Classroom de lo que ya he hecho en el ciclo pasado. ¿Está claro? Entonces no lo voy yo a hacer ahora. Pueden revisarlo ahí. Pero sí les quiero explicar en todo caso parcialmente el procedimiento. Entonces, hasta acá está claro. Voy a dejarlo esto aquí. Voy a borrar esto que está acá. Esto todavía lo mantenemos por aquí a un costado. Todavía nos puede ser útil. Entonces tenemos esta relación. Voy a colocarlo esto aquí así. Entonces, si z es solución de 5, entonces se cumple esto. Por lo tanto, si yo tomo, entonces, si tomamos psi igual a este phi de x, y, se cumple que el A11 con su raya es idénticamente nulo. Entonces ya tenemos la condición. Ahora tenemos que ver cómo solucionamos esta ecuación. ¿Cómo solucionamos esta ecuación? Vuelvo a repetir, hay un par de lemas que están demostrados en otro video anterior que he hecho. Lo que voy a hacer es el procedimiento abreviado. Y es lo siguiente. Voy a escribir lo siguiente. A ver, ¿cómo lo escribo de una mejor manera? Tomemos esta ecuación. ¿Está bien? Tomemos esta ecuación. Voy a decir simplemente que es igual. Entonces, en esta ecuación voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir todo entre el psi phi y. Eso al cuadrado. Significa que voy a poner esto, escribirlo así. ¿Está claro? A ver, déjenme colocarlo esto de esta forma. Ahorita van a ver el por qué. Aquí también se va este que está acá. Y nos va a quedar simplemente esto sobre un phi y. Y esto nos queda así. Entonces, si tengo esta ecuación, ya como ecuación, y tengo esto de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Aquí me faltó algo. Disculpen, aquí me faltó algo. Ya. Está bien. Está bien. Este símbolo, esto lo voy a cambiar. Voy a poner aquí un menos y aquí voy a poner un menos. Sigue siendo el mismo más. Y aquí voy a poner un menos. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Porque a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Voy a cambiar esta ecuación que tengo acá. La voy a cambiar de la siguiente manera. Si nosotros decimos que phi de x, y es igual a una constante, entonces, si sacamos las derivadas parciales, el diferencial de esto, voy a tener lo siguiente. Es decir, el diferencial de phi va a ser igual phi x de dx más phi y de dy. Y esto, como es igual a una constante, voy a decir que es igual a 0.
Entonces, de aquí voy a poder decir lo siguiente, de que la derivada de y con respecto a x es igual a menos phi x sobre phi y. ¿Está claro? Entonces, si nosotros aquí pasamos a la ecuación siguiente, A11, aquí voy a tener, ¿qué cosa? Esta derivada. Entonces voy a tener de y de x al cuadrado menos 2 veces A12 de y de x más A22 igual a 0. Entonces, tengo una ecuación diferencial ordinaria. Jóvenes, esto puedo escribirlo como A11 y' al cuadrado menos 2A12 y' más A22 igual a 0. Tengo una ecuación diferencial ordinaria, ¿está claro? La solución de esta ecuación diferencial ordinaria, la solución general, tiene esta forma. ¿Está bien? Tiene esta forma. La solución general de esta ecuación tiene esta forma. ¿Eso, jóvenes, está claro o no? Muy bien. Entonces, si esto sí está claro, ahora voy a formularlo todo esto que acabo de escribir de una forma que esté más claro. ¿Está bien? Que esté más claro. A ver. En primer lugar, vamos a moverlo esto por aquí. Entonces, esto es por un lado. A ver cómo lo escribo mejor. Cómo esto lo escribimos para que quede más claro en los apuntes. Vamos a decir lo siguiente. Por otro lado, si phi de x, y igual a c es solución general de la ecuación esta sí es, jóvenes, voy a poner de la ecuación diferencial ordinaria y voy a colocar la ecuación que tenemos acá, que con frecuencia se suele escribir de la siguiente forma: A11 de y al cuadrado menos 2A12 de x de y más A22 de x. Creo que voy a poner paréntesis mejor acá. Al cuadrado igual a 0. Igual a 0. Entonces, ¿está bien? Entonces, la función, creo que esto ya puedo borrarlo. Entonces, la función z igual a phi de x, y es una solución particular de la ecuación 5. Entonces, jóvenes, vuelvo a repetir, estos
se demuestra por medio de un par de lemas. Los pueden revisar, como ya les he dicho, tanto en la literatura como en el material que está a su disposición. Entonces, eso significa que no necesito resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales, que todavía no sabemos cómo. Nos es suficiente con resolver esta ecuación diferencial ordinaria. ¿Está claro? Nos es suficiente con resolver esa ecuación diferencial ordinaria. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esto. Vamos a asumir de que esto sí podemos resolverlo y podemos reemplazar. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Sí, profesor, disculpe, porque a veces creo que está un poco confundido cuando toma Z y cuando toma psi y le pone el mismo, la misma función. A ver, si yo tengo esta ecuación, la solución de esa ecuación va a ser un Z, que es una función de X y de Y. ¿Eso está claro? Por favor, responde. Sí, hasta ahí está claro. Ok, entonces, no me gusta la letra F, le pongo letra Phi. Sigue estando claro, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Ya que a veces cuando un poco más arriba dice si tomamos psi igual a la misma función, creo que eso me confunde un poco. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es lo siguiente. Esta ecuación viene de acá. Esta ecuación viene de acá. Pero este sí es una solución particular de esta ecuación. Una solución particular de esta ecuación. ¿Cuál es esa solución particular de esta ecuación? Voy a tomar como solución particular que va a ser igual a psi a esta solución cuando z es igual a phi de x, y. Hay otras soluciones, pero voy a tomar esta. ¿Está claro? A eso se refiere. Sí. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué hacemos a continuación. Por lo tanto, si nosotros tomamos como phi a una solución, a una de las soluciones generales de esta, a la solución general, vamos a poder hacer igual a esto igual a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ya, esto ya no lo necesito acá. Vamos a ver lo siguiente. Un momentito. A ver, disculpen un momento. Quiero ver aquí. Sí. A esto le voy a poner número 6. Entonces, voy a escribir el procedimiento en sí, el procedimiento. Todo esto, por decirlo de alguna forma, es la justificación del procedimiento, pero no es el procedimiento en sí. Entonces, el procedimiento en sí es el siguiente. Si tomamos psi igual a un phi de x, y, donde este phi de x, y igual a una constante es una integral, y aquí el término tiene que quedar claro, general de 6, de la ecuación 6,
el coeficiente de U psi psi, es decir, el A11 con su raya arriba, se reduce a 0. Se reduce a 0. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, en esto consiste. Ahora, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, o esta que está acá, por lo tanto, en términos generales va a tener dos soluciones, dos integrales. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si de x, y igual a una constante es otra integral general de la ecuación 6, y esto es importante, independiente de phi de x, y hacemos o tomamos nuestro eta como este psi de x, y, entonces también se anula el coeficiente de U, U eta. Entonces, si nosotros al resolver esto encontramos dos soluciones independientes entre sí y las tomamos como las funciones que definen nuestro cambio de variable, se anula el A11 y se anula este de acá y se anula el A22. Con lo cual, la ecuación queda resumida solamente al término mixto. ¿Está bien? Solamente al término mixto. ¿Preguntas? Bien. Aquí, jóvenes, la ecuación 6, se divide en dos ecuaciones. Vamos a ver, voy a escribirla directamente, pero voy a hacer los cambios aquí a un costado. Esto que está aquí, voy a escribirlo como lo escribí inicialmente. A11, derivada de y con respecto a x al cuadrado, menos 2A12, derivada de y con respecto a x, más A22 es igual a 0. Jóvenes, aquí tengo una ecuación cuadrática con respecto a esta derivada. Significa que su solución va a ser la derivada de y. Vamos a poner la derivada de y con respecto a x va a ser igual a A12 más la raíz cuadrada de A12 al cuadrado menos, a ver, jóvenes, disculpen, voy a escribirlo bien esto. La derivada de y con respecto a x va a ser igual al A12 más la raíz cuadrada del A12 al cuadrado menos A11 A22, todo esto dividido sobre A11, y la otra ecuación va a ser esa misma ecuación
solo que en lugar de más voy a tener menos. Entonces voy a escribirle esta ecuación aquí y nosotros vamos a tener esto. Significa se divide en estas dos ecuaciones. Se divide en estas dos ecuaciones. Entonces, el signo de esta expresión subradical nos va a determinar qué tipo de ecuación es esta ecuación. ¿Está claro? El tipo de ecuación que tiene. Es decir, nos va a permitir determinar si puedo eliminar el A11 y el A22 o solo elimino uno de ellos o elimino el intermedio. Eso va a depender del signo que tienen estas expresiones. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, veamos lo siguiente. El signo de la expresión subradical, es decir, el A12 al cuadrado menos A11 por A22, determina el tipo de la ecuación 1. El tipo de la ecuación 1. Hay que tener en cuenta, jóvenes, de que estos A11, A21, A22 son funciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar en algún punto dado. ¿Esto qué significa? Que esta ecuación, la ecuación 1, en un punto dado, M, será... Sí, dígame. Disculpe, ¿es de esa expresión o de la raíz de eso? No entendí la pregunta, pero es el signo de esto, no de la raíz. El signo de esto. Ya, profesor. ¿Está bien? Esta ecuación será del tipo, y aquí vamos a poner 1 hiperbólico si en el punto M tenemos que el A12 al cuadrado menos el A11 por el A22 es mayor que 0. Aquí esto, ¿ven? Voy a simplemente copiar lo mismo. Voy a copiar lo mismo. Y voy a cambiar lo que tenga que cambiar. En este caso, lo que voy a cambiar es el tipo y voy a cambiar el signo que tiene esto. Entonces, va a ser parabólico si esto es igual a 0 y va a ser elíptico
si es menor que 0. Y esa es la clasificación que nosotros tenemos de las ecuaciones del tipo 1. En términos de esto, jóvenes, tengan en cuenta que son los coeficientes originales, no son los coeficientes que se hallan después de la transformación. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros llamamos D a esa expresión A12 al cuadrado menos A11 por A22, vamos a tener lo siguiente. Al momento que hacemos el cambio de variables, es decir, si igual a un phi de xy, eta igual a un psi de xy, vamos a tener un jacobiano de transformación. ¿Está bien? Un jacobiano de transformación. Pero bien, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Al momento que nosotros hacemos el cambio de variables, vamos a obtener lo siguiente, que el A12 con su raya al cuadrado menos el A11 por el A22, ambos con su raya, van a ser igual al A12 original menos el producto de los A11 y A22 originales multiplicados por psi x eta y menos eta x psi y. Jóvenes, esto no es otra cosa que el jacobiano de la transformación. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que esta expresión, ¿está bien? Esto es diferente de 0. ¿Está claro? Esto que está aquí es diferente de 0. Y además es positivo. Por lo tanto, si esto tiene algún signo, esto va a tener el mismo signo. ¿Está bien? Va a tener el mismo signo. Significa que esta clasificación no depende de en qué coordenada nosotros estamos. Siempre si tenemos en algún sistema de coordenadas, esta clasificación, al cualquiera que sea que pasemos, va a mantener en el punto dado el tipo de ecuación es. Si es hiperbólica en un punto, en cualquier otro sistema de coordenadas va a ser hiperbólica en ese punto. Y así sucesivamente. Ahora, dado que A12, A11 y A22 son funciones, puede ser que en un punto sea de un tipo y en otro punto sea de otro tipo. ¿Está claro? Es decir, no está definido el tipo de la ecuación en todo el espacio, sino está definido en regiones. Está definido en regiones. Aquí me está olvidando, esto es al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto está definido en regiones. Por lo tanto, esta clasificación es bastante general. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Muy bien, jóvenes. Veamos lo siguiente entonces. Vamos a hacer la transformación correspondiente. Vamos a comenzar con el caso hiperbólico. 1. Vamos a decir, sea la ecuación del tipo hiperbólico. Si es del tipo hiperbólico, eso está significando que el A12 al cuadrado menos el A11 por el A22 es mayor que 0. Entonces,
Jóvenes, si esto se da, significa que tengo dos soluciones. ¿Está claro? Tengo dos soluciones porque esto es mayor que 0, esto es mayor que 0 y vamos a tener dos soluciones. Por lo tanto, una de esas soluciones le voy a llamar phi y a la otra solución le voy a llamar psi. ¿Está claro? Entonces, haciendo psi igual a phi de xy y eta igual a psi de xy, reducimos la ecuación 4. Vamos a recordar cuál es la ecuación 4. Esta es la ecuación 4. Esto se va a hacer 0 y esto se va a hacer 0. ¿Está bien? La ecuación 4 a la siguiente forma. Jóvenes, voy a escribirlo de una vez la forma final. U, psi, eta, que va a ser igual a una función de psi, de eta, de u psi y u eta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esto es donde esta phi, no le voy a poner las variables, es igual a menos el f que nosotros teníamos dividido sobre 2 veces a 1, 2. A ver, eso, aquí es. Entonces, eso significa esto se va, esto pasó al otro lado y lo dividimos entre esta expresión. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Entonces, esta que está aquí es la forma canónica de la ecuación del tipo hiperbólico. Entonces, jóvenes, esta expresión o esta forma canónica no es la que habitualmente nosotros utilizamos. En este caso, con frecuencia utilizamos otra forma canónica. Tengan en cuenta que en álgebra lineal nosotros denominamos forma canónica aquel ya que no tiene términos mixtos, sino tiene solamente términos cuadráticos. Entonces, para llegar a la segunda forma canónica, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos el siguiente cambio de variable. Vamos a decir que nuestra variable psi es igual a un alfa más beta y nuestra variable eta es igual a un alfa menos beta. Eso significa que el alfa va a ser igual a psi más eta sobre 2 y el beta va a ser igual a psi menos eta sobre 2. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos, vamos a ver aquí simplemente, nosotros vamos a tener lo siguiente. El u de psi va a ser igual, teniendo en cuenta lo que habíamos visto anteriormente. El u de psi va a ser igual al u con respecto a alfa por alfa de psi más el u con respecto a beta por beta de psi. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de alfa con respecto a psi es igual a 1/2 por u alfa. La derivada de beta con respecto a psi también es igual a 1/2 más u beta. Entonces, esto lo voy a colocar acá. Igual a 1/2 u alfa más u beta. Bien, eso es lo que tenemos. Lógicamente,
vamos a tener nosotros la segunda, la derivada u eta, va a ser igual a u medio u de alfa menos u beta. Y podemos sacar la segunda derivada con cualquiera de estas dos. Ya creo que hemos hecho bastantes operaciones, así que puedo dejar que ustedes lo verifiquen. Esto va a ser igual a un cuarto u alfa alfa menos u beta beta. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta expresión reemplazando, sí, dígame. Obtenemos. ¿Hay alguna pregunta o no? Profesor, disculpe. Sí, en la parte 1, cuando asumimos el tipo hiperbólico, también tenemos que asumir que ese sí y ese eta son soluciones de la ecuación. Claro. ¿O no es necesario? Sí, sí. En todo caso, ¿dónde? A ver, voy a colocarlo. Phi y phi y psi son soluciones de 6. ¿Cuál es 6? ¿Dónde estamos? Esta de aquí. ¿Está bien? Son soluciones generales de 6. Integrales generales de 6. O también podemos decir soluciones de 5. Bien, entonces reemplazando nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esto lo reemplazo aquí. Lógicamente este f también va a cambiar y este phi va a cambiar. En consecuencia vamos a obtener u alfa alfa menos u beta beta. Y esto va a ser igual a un phi 1, donde nosotros vamos a tener que este phi 1 va a ser igual a 4 veces el phi original. Bien, entonces esta es la segunda forma canónica. Segunda forma canónica de la ecuación del tipo hiperbólico. ¿Está bien? Esta es la que nosotros usamos con frecuencia. Es la que usamos con frecuencia. Jóvenes, ¿quedó entendido? Ahora, fíjense en esta forma canónica y fíjense en esta ecuación. Se parece, correcto. Significa que la ecuación de onda es una ecuación del tipo hiperbólico. Es una ecuación del tipo hiperbólico. Bien. De la misma forma vamos a tener para lo siguiente. Vamos a simplemente vamos a poner 2. La segunda ya no era del tipo hiperbólico, sino era del tipo parabólico. Y en este caso tenemos que esto es igual a 0. ¿Está bien? Tenemos que es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Si es que eso es igual a 0, nosotros vamos a tener que las dos soluciones coinciden. ¿Está claro? Porque 0, 0 tenemos que las dos soluciones coinciden. Por lo tanto, tenemos solamente una que se puede hacer igual a 0. ¿Está bien? En este caso, las dos soluciones de 6 coinciden.
Las dos soluciones de Seinz coinciden. Solo obtenemos una solución. ¿Está bien? Bueno, y obtenemos una solución. Vamos a decir que esa única solución que obtenemos es el phi. Esa es la única solución. En este caso, hacemos lo siguiente. Si lo tomamos igual a la solución y el eta, tomamos una función arbitraria. Función arbitraria. Lógicamente que cumpla las condiciones necesarias para ser considerado un cambio variable. ¿Está bien? Independiente de la función phi. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. De que el A11 es igual a 0, ¿está claro? Entonces el A11 va a ser igual a lo siguiente. A11 si x al cuadrado más 2A12 si x si y más A22 si aquí tenemos y al cuadrado. Estos jóvenes vamos a reescribirlo de la siguiente forma. Tengan en cuenta esto que está acá. Esto que está acá significa que el A12 es igual a la raíz cuadrada de A11 por la raíz cuadrada de A22. Esa es esta condición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener el A11 raíz cuadrada al cuadrado si x más 2 veces raíz cuadrada de A11 por raíz cuadrada de A22 si x si y más raíz cuadrada de A22 al cuadrado si y. Esta expresión es igual a esta, tomando en cuenta esto que está acá. Por lo tanto, puedo escribirlo esto de la siguiente manera, como la raíz de A11 si x más la raíz de A22 si y al cuadrado. Y por nuestra condición, esto es igual a 0. ¿Está claro? Eso es igual a 0. ¿Por qué es necesario esto? Fíjense, esto es igual a 0 porque es solución. Entonces, esta suma es igual a 0. Ahora, vamos a reemplazar en el A12. Vamos a ver qué pasa en el A12. El A12 es A11. Aquí tenemos nosotros. A ver, déjeme ver, ya me olvidé. Aquí estaba. Es este que está acá. Voy a simplemente a copiarlo mejor para evitar escribir tanto. Entonces tenemos que esto es así. ¿Está claro? Tenemos que esto es así. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Podemos, a ver, dejo para que ustedes verifiquen la factorización, pero esto lo puedo escribir. Y eso porque nos queda poco tiempo, como la raíz A11 de psi x más la raíz A22 de psi y multiplicado por la raíz A11 de eta x más la raíz A22 por eta y.
Jóvenes, pueden verificarlo rápidamente. Esto por esto nos da este factor, esto por este nos da este término, y los productos mixtos son los que están acá. Y esto, debido a que esto es igual a 0, también es igual a 0. Por lo tanto, se hacen 0 estos dos términos. En consecuencia, la forma canónica de esta ecuación va a ser la siguiente. U eta eta va a ser igual a phi, que es una función de psi, eta, u psi y u eta. Donde este phi no va a ser otra cosa que f raya sobre el A22 raya. Bien, jóvenes, entonces tenemos la forma canónica. Tenemos la forma canónica de la ecuación del tipo parabólico. La ecuación del tipo parabólico. Jóvenes, no tenemos tiempo para más. Nos queda la del tercer tipo. En la del tercer tipo, nosotros tenemos que va a ser parecido. Tenemos dos soluciones acá. Tenemos dos soluciones acá. Solo que estas soluciones son complejas. Entonces, vamos a llegar a esta misma forma canónica, pero con coeficientes complejos. Y en ese caso, este cambio de variables va a ser un poco distinto. Aquí voy a tener un i para obtener una forma parecida a esta. ¿Está claro? Como su compañero acaba de escribir, esto corresponde al capítulo 1 del libro de Tíjonov. ¿Está claro? Ahí pueden revisarlo y pueden revisar la parte que falta en todo caso. Bien, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. La próxima clase vamos a terminar y hacer ejemplos de llevar a la forma canónica y vamos a explorar un método de solución utilizando estas expresiones. Y me olvidé de mencionarles algo. Esta ecuación 6 se le denomina ecuación característica. Y el método de solución de las ecuaciones que vamos a ver se llama justamente método de las características, porque explora estas ecuaciones denominadas características. ¿Está bien? Y las curvas características. En todo caso, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.